Hola amigos, nuevamente en este su espacio La Otra Caja de Pandora. En esta ocasión, nuestro invitado ha sido fotógrafo de una campaña presidencial y seguramente algunos, si ya lo conocen, imaginarán de quién vamos a hablar. Pero previo a esto quisiera de alguna manera explicar de qué circunstancias nos encontramos en estos momentos, porque no es aprovecharse una coyuntura, sino ha habido una previa conversación con nuestro invitado, como sucede siempre. La previa es coordinación de si hay material, si tiene o no material, sobre qué tema quiere hablar. Y en este caso era un tema muy puntual, pero créanme que esto ha habido una conversación casi un año que va a presentar ahora. Lo hizo en tiempos, lo que se llama en fotografía, tiempos analógicos. Esto es, los negativos. Y gran parte de los negativos que él ha trabajado en este tema y como en muchos otros temas que él ha trabajado para otras publicaciones que ahora van a verlo, en verdad ha desaparecido literalmente, digamos, como archivo que circule en los medios, excepto, según tengo entendido, en la revista Caretas, que fue a parar gran parte de los archivos de la campaña presidencial. Estoy nada menos con Víctor Torres Guzmán, fotógrafo trajinado en épocas muy duras a hacer fotoperiodismo, pero en esta ocasión nos va a hablar sobre algo que nuestro gran escritor recientemente fallecido, quizás y seguramente quien haya leído El pez en el agua se dará cuenta que hay muchos aspectos o anécdotas que no incluyó, pero que Víctor Torres, con esa experiencia que tiene de haber cubierto no solamente otras campañas, sino fundamentalmente esta, que fue candidato presidencial, el premio Nobel, ahora fallecido, Mario Vargas Llosa. Víctor, es un placer tenerte en este espacio. De igual manera, Juan, gusto de saludarte. Permíteme hacer aparte, en un segundo momento, esto que queremos aprovechar para dar un contexto en qué situación se encontraba el país durante el gobierno de Alan García para que se diera precisamente o emergiera un liderazgo como el de Mario Vargas Llosa y que posteriormente, digamos, lidera su candidatura presidencial, además de haber liderado la oposición mediante una organización que tú nos vas a comentar, además, obviamente, de la campaña presidencial. ¿Recuerdas que te comenté el momento en que nos reunimos la última vez, que dicho sea de paso fue la primera vez físicamente, hablamos por teléfono en varias ocasiones, pero que en esta ocasión nos reunimos para ver precisamente estos pequeños detalles? Y en el trayecto el taxista me comentaba claramente un recuerdo del periodo de que íbamos a hablar. Yo se lo comenté que estaba con prisa porque me iba a encontrar con un colega con quien había trabajado nada menos en la revista Oiga. Y que ahora conducía o producía un programa y el tema que queríamos tratar era precisamente la candidatura, sino un escritor de renombre internacional sin duda, pero que al mismo tiempo asume su rol político activamente. Para ese entonces gobernaba Alan García y la economía del país no era tan buena, sin duda. Era tal la crisis que había escasez incluso de alimentos y había que hacer muchas colas. Y un año antes de esa decisión de estatizar la banca, había tenido una postura política económica frente al Fondo Monetario, indicando que solo iba a pagar el 10% de su Producto Bruto Interno del país. Y a un año después, en su discurso del 28 de julio, en el año 88, 87, 88, eh, anuncia precisamente esta medida, que luego un juez en realidad lo anula, no lo da en efectivo, pero genera toda una, digamos, convulsión política interna en el que emerge liderando eh, la oposición. En fin, eso es resumiendo muy, muy brevemente, casi groseramente, como digo a veces, el contexto, pero los que peinan canas recordarán claramente de lo que estamos hablando. ¿Fue así o no fue el escenario más o menos previo a tu labor como fotógrafo de Mario Vargas Llosa, Víctor?
Exactamente como comentabas, un momento de convulsión económica, social, se viene por la ley el mensaje, ¿no? De la institución de la banca, y a raíz de eso, pues viene el movimiento Libertad, que participa por primera vez en un meeting en la Plaza San Martín, y ahí pues fue comisionado por la revista Oiga, y con Humberto Romaní fuimos a cubrir, y ahí se hizo la foto pues del afiche, y bueno, tomas de todos los ángulos, y así pues se creó pues un grupo pues, de los políticos bancarios y Acción Popular, PPC, se unieron para formar un bloque, ¿no? Que se llamó Fredemo. Crearse una sociedad de los tres partidos, con Acción Popular, con PPC y Libertad, forman un acuerdo en la calle, pues 10 Canseco, en 195 en Miraflores. Y hay una de las fotos que sale en el avance de la propaganda, pues está posando los tres, Bedoya Reyes como Fernando Belaúnde y Mario Vargas Llosa. Y así pues se formó el Fredemo, ¿no? Y bueno, fue convocado para cubrir estas informaciones de gráficas, pero antes de eso hubo varias reuniones de don Paco de Artúa con el arquitecto Fred Cooper en el almuerzo que tenían los jueves o los martes, y le pedía pues que vaya de gráfico al movimiento, y no se dio, y Ví- hasta que un Víctor, momento me acerqué pues sí, Víctor, a... Sí, para los, dime. como más o menos para ver el contexto de Víctor Torres, decía al principio que elaboramos, para los que no, si no estuvo claro, desde un principio con Víctor Torres compartimos labores con fotoperiodistas en la revista Oiga. Y algunas imágenes que hemos visto son las portadas precisamente de la revista en ese periodo hasta el año 90. Pero para seguir, para que la gente te conozca un poco más, ¿cómo es que Víctor Torres llega a formar parte del equipo de prensa de Libertad y luego, obviamente, sumarse a la campaña presidencial de Mario Vargas Llosa? Llego pues a través de esta foto del meeting, eh, escogen aproximadamente unos 15 medios de comunicaciones había en ese momento, o 20, y escogen, piden contacto de todos los medios, y la foto del afiche sale publicada en tamaño jumbo en la revista Oiga, y todos se reúnen, ven las fotos, escogen, y a la final eligen mi foto, y ese es el afiche, y de ahí vienen recién unas dos, tres invitaciones, pero don Paco no hacía, se olvidaba, y hasta que un día le dije, pues, don Paco, voy a renunciar porque me están invitando para trabajar en el Movimiento Libertad. A mí dijo, me he olvidado, me dijo, anda nomás y llévate el equipo y envíame las fotos y cóbrale bien, con su palabra así, no me recuerdo hasta el momento. Entonces, así me voy pues a Libertad con el arquitecto Cooper. Y luego, pues, a raíz de esa foto, pues ya era confianza, me conocía el arquitecto Cooper, me invita pues a participar en Movimiento Libertad. Luego, con Fredemo, me convierto en el fotógrafo oficial de la campaña, pues, ¿no? De todos los viajes a nivel nacional, cobertura, y bueno, tuve que formar un equipo también de reporteros gráficos para poder cubrir a nivel nacional, pues nosotros, uno iba avanzando, de avanzada, y otro iba cerca o a veces junto con el candidato, y así empezamos
a viajar, pues, ¿no? Y tenemos ahí, pues, anécdotas que contar, cosas que han pasado, pues, ¿no? Que a veces nunca salió o no se daba en el momento. Y bueno, Pregunto una de las cosas, a Víctor, esta foto que fue seleccionada por el equipo de asesores digamos, de comunicaciones de la gente en el entorno de Vargas Bosa, de Vargas Llosa, ¿quiénes lo conformaban? ¿Tú te enteraste? escogieron en la revista Oiga, con don Paco, el arquitecto Cooper, después estaba pues también el arquitecto Miguel Cruchaga, el equipo de Libertad. Ellos son los que eligen con don Paco de asesoramiento, porque él es un trome, pues, en cuanto a gráfico, la expresión, todo, pues, muy experimentado don Paco, entonces ayuda. Y estaba Fernando Silo, el pintor, que también era parte del equipo de Libertad, ¿no? Ellos más o menos que están muy cercanos, De ¿no? ahí te incorporas, digamos, con mérito a esa selección como autor de esa foto, te incorporas a todavía cuando era Movimiento Libertad. Sí, sí. Yo colaboraba ya, porque tenía cierta cercanía con el arquitecto Cooper, porque él también escribía para Oiga. Entonces lo conocí en algunas comisiones y me invitaba a participar en algunas actividades que tenían interno, ¿no? Y dentro de eso puedo mostrar pues una la reunión que hubo en el Estadio de San Martín, se reunió con el doctor Luis Bedoya Reyes, y ahí está Fred Cooper, el arquitecto, está Miguel Cuchaga, el arquitecto, y se reúnen en el estadio de San Isidro. Y así la reunión que tenía me invitaba, y ahí ya pues se oficializó ya un contrato para trabajar permanente, ¿no? Ya tuve que hablar con un Paco, como digo, para que no salir del trabajo, ¿no? Y me dijo, no renuncies, solamente doy licencia y llévate el equipo, envíame buenas fotos y cóbrale bien. Eso, y así llegué, pues, me integré al equipo de comando de campaña, porque la oficina quedaba en San Isidro, en comando de campaña, y la oficina de prensa, que después se forma con Álvaro, ese es en San Martín, en la cuadra 3 en Miraflores. Ahí había una oficina de prensa, pero yo estuve en comando de campaña, ¿no? Estaba Víctor, esta. dado el contexto en que estamos post fallecimiento de este personaje que inicialmente de nuestra y en mi pensamiento no estaba en un escenario como esto, ¿no? De que iba a fallecer el premio Nobel. Pero bueno, como digo, No, 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 desde la no introducción fue una sorpresa, ¿verdad? Como para fue todo el una mundo, sorpresa porque ¿no? justo estaba Pero viendo el partido de la U y así, ahí ¿no? pasaron el mensaje, y él también hincha. Yo tengo ahí una grabación donde él canta himno de la U, pues, ¿no? Y Ah, flameando banderas hace varios años atrás. sí. Y Y muchos de estaba ellos, perdido, pues, justo el claro, partido, y bueno, homenaje, pues se volteó el partido, ganó 4-1, ¿no? precisamente, ¿no? Dada la circunstancia donde se ha debatido mucho y hay muchos comentaristas, desde los especialistas en literatura, críticos, también los críticos de la oposición en su rol político de Mario Vargas Llosa, ¿no? Y precisamente en eso que yo, a ver, tú también seguramente recuerdas perfectamente cuando Paco comentaba algunos detalles de esas reuniones en el que era muy agitado, pero que él mismo, Paco Igartua, se sentía como el ultra izquierdista de ese grupo. ¿Cómo es que tú sentías ese temperamento en el entorno de Mario Vargas Llosa, que hay que decirlo, mayoritariamente la gente opositora precisamente a Mario Vargas Llosa en su aspecto político le decía que son unos derechistas, que son pro banco, en fin, todos estos conceptos o, digamos, animaversiones cargadas de mucha
encono político e ideológico, ¿no? Y hasta ahora hay sectores que en verdad siguen sosteniendo, ¿no? Sí, él era, podríamos decir, un izquierdista, un pensamiento más progresista, pero no era derechista, se no lo etiquetaron de derechista, porque estaba alrededor, pues, el grupo bancario y el partido, pues, como PPC, que consideraba un poco más extremo de la derecha, ¿no? Y por eso, pero él no, él era una persona sencilla, tratable, sabía escuchar a la comunidad, se acercaba y él se paraba y escuchaba, aunque sea en quechua que hablara, pero él se quedaba hasta que termine de hablar, saludaba, era muy respetuoso. Diferencia pues con otros candidatos que he visto que pasaban y o el seguridad lo bloqueaba y estaba muy lejos cuando la población le quería tocar o saludar, escuchar alguna palabra, ¿no? Pero siempre estuvo muy cerca, ¿no? A la población, sino que la izquierda como el APRA y los evangélicos pues hicieron una campaña bárbaro, ¿no? Que él es un derechista radical y no era así, pues. A raíz de en su discurso en uno de los mítines comentó de que iban a meter preso a todos los corruptos y eso jugó en contra, también le restó votos, porque dentro de los simpatizantes del partido mismo de Fredemo pues decían pues por qué había declarado eso, porque eso jugaba en contra. En política no se puede ser muy transparente, muy sincero. Y es una de las cosas que le pasó al doctor Mario Vargas Llosa, ¿no? En su campaña. Cuando tú te incorporas, digamos, ya como parte del equipo, ¿recuerdas cuál fue la primera actividad en que tú participaste? Ya como Fredemo, en la presentación en la ciudad de Arequipa. Ese es el primer meeting que se presenta a la plancha o oficialmente ya así compacto el Fredemo, pues no, y lo hacen en la Plaza de Armas de Arequipa y ahí donde ya aparezco más en público, más, y ahí pues empezó ya con él, ¿no? En la presentación, esa presentación fue lo oficial en Arequipa. ¿Esta foto que estamos compartiendo fue alguna sesión especial o fue, digamos, un momento de vida cotidiana en que estaba y aprovechaste y propusiste la foto o era para la campaña? No, era más para campaña, creo que cercano a la Navidad, ¿no? Con un mensaje familiar, ¿no? Estamos unidos. ¿Cómo era, no? Esa es la foto, ahí está toda la familia, están muy jóvenes, todavía está pues Gonzalo, la señora Patricia, eh, el doctor Mario Vargas Llosa y Morgana, y bueno, Álvaro está sentado pues, ¿no? Ahí en el sillón. Y varias veces he hecho las fotos similares, pero ese fue así en víspera ya de la Navidad, ¿no? Después están en la campaña, están saludando, siempre estuvo acompañando a la señora Patricia, era su apoyo, pues, ¿no? Detrás del candidato. Y después a esa foto, creo que es, en los mítines. Hay mucha gente, me imagino, que va a volver a leer precisamente esa portada de su libro en el que da cuenta, en memoria, parte de su vida y parte de, digamos, de la campaña en su rol como candidato presidencial y las circunstancias y el entorno y que él más o menos lideró en términos de interno como lo externo, ¿no? Eh, pero una de las principales críticas, como él mismo reconoce, ha sido Patricia Llosa, ¿no? Y él mismo apunta precisamente en esa memoria digamos, consejos y críticas a esa situación. Eh, ¿Recuerdas tú si alguna vez escuchaste ese tipo digamos, de encuentro con Patricia y que ha sido recogido en su
en su memoria, ¿no? En El pez en el agua, ¿no? Sí, ella siempre estuvo presente, era su consejera, entonces, y bueno, en lo más cercano, ¿no? Después ya un poco nos acercó Álvaro, también estaba ahí, y el arquitecto Cooper, siempre estaba una persona cercano, pero siempre la señora estuvo presente y cerca, y era pues uno de los consejeras, ¿no? Más cercanos, y tenía mucha influencia pues, en sus opiniones, y siempre estaba atento a cualquier cosa que pase, aconsejar, orientar, pues, ¿no? La señora, ¿no? Fue importante en su campaña, ¿no? Como su consejera, ¿no? Eh, Vale la pena citar parte de esa frase, vamos a decirlo, de Mario que consigna precisamente en El pez en el agua, cita textual, ¿no? Pero alguien que me conoce tanto como yo, o acaso mejor, Patricia, no lo cree así. La obligación moral no fue lo decisivo, dice ella, fue la aventura, la ilusión de vivir una experiencia llena de excitación y de riesgo, de escribir en la vida real la gran novela. Dicho eso y pensando y haber leído un poco más, releído, ya lo había leído en su momento, pero es como que no sé si tú te sientes, como yo a veces me siento ya pensando en el trabajo intelectual literario de Mario Vargas Llosa, mezclado con su labor política, como que en verdad nosotros somos de esa gran novela los actores, ¿no? Y que a veces no somos conscientes del nivel digamos, de efecto que tienen nuestras acciones. Hasta como dice Mario Vargas Llosa, entre otras conversaciones que tiene publicado y ha recogido muchos autores que lo han entrevistado y que él mismo reconoce, ¿no? Cómo su fascinación cambia cuando aprende a leer y traslada la palabra hacia las imágenes. Esa magia, ¿no? Me fascina esas citas que he recogido, pero también él mismo dice que somos seres humanos que construimos una ficción paralela al mundo real porque a veces no estamos bien o nos sentimos mal o es una forma de justificar nuestra existencia. Creo que son cosas que Mario Vargas Llosa deja en la memoria de muchos lectores como una forma inquietante de seguir pensando no solamente en uno, sino en el país, en el entorno. Y claro, si uno recoge lo que él hizo junto a otros autores de su generación, el boom literario y lo que ha significado lo demás. En fin, de repente eso es un comentario para los especialistas del que no somos, pero en estos momentos estamos conversando con Víctor Torres. Y se olvidaron de qué programa es esto, esta es la otra caja de Pandora, donde los autores son, por lo general, fotoperiodistas, fotógrafos de prensa. En este caso, Víctor Torres, que acompañó al hoy ya fallecido Mario Vargas Llosa, no solamente autor de diferentes novelas, sino sobre todo premio Nobel. La experiencia de Víctor de haber acompañado, en realidad, ¿es el primer comentario que haces públicamente, Víctor, de esta experiencia o ya lo hiciste antes? No, es la primera vez, algún comentario muy interno, conversar con algunos amigos, no todos, sino algunas partes te preguntan, pero la primera vez que salgo a una entrevista o declarar algo, comentar de lo que haya pasado, ¿no? De la vida de un reportero, un trabajo de un candidato, es un poco complicado, ¿no? No es tan fácil. Y tiempos de terrorismo era peor, pues, ¿no? Tenía que tener bastante cuidado, pero así era el trabajo, pues, ¿no? A uno le gusta el periodismo gráfico, entonces si uno está abocado a seguir adelante, ¿no? Ya entrando de lleno a esa campaña en que tú eres uno de los actores, que no necesariamente, digamos, está públicamente, porque está detrás precisamente de la cámara, está detrás de los escenarios. ¿Recuerdas esta escena donde lo cogiste? Esta escena es en Arequipa. En Arequipa. Después Y,
del meeting de Arequipa, salen a hacer un recorrido y ahí cerca está ahí, está el arquitecto Eduardo Orrego, el primer vicepresidente está acompañando ahí en la foto, ¿no? Y esta ¿Esta, foto fue, esta foto fue publicada en los medios o sigue siendo, digamos, parte del recuerdo del entorno, ¿no? esta fue publicada en Oiga, también foto chica, pero no fue muy difundido porque tengo una secuencia de fotos de esas que tomé la foto y al final no dieron porque pasó la presentación del meeting, desplazó todo esto, pues no, quedó atrás. Entonces, como que no le dieron mucha importancia en ese momento, ¿no? Esta escena es en... En Cajamarca, en la Plaza de Armas de Cajamarca, ¿no? Y esa foto es mucho más panorámica, pero cuando estuve en la avioneta con doctor Mario Vargas Llosa y el arquitecto Cooper, comentó y me dijo, no es trucada las fotos, no, me dice, o no me, las fotos trucadas. Y le dije, no, Mario, le dije, esta foto es con una cámara Panon alemana, que hay 5 más o menos en el Perú, no hay más, antigua, tiene de doble formato. Entonces, en una sola toma entran 2 negativos, ¿no? De largo. Entonces, como el tabladío no era muy alto el estrado, pude hacer esa foto y parece lleno, pero en realidad no está tan lleno la plaza, ¿no? Por eso que preguntó que si yo había hecho algún truco con la foto. Y en ese tiempo, pues no se hacían montajes, cosas, pues la tecnología no era tan avanzada como ahora, ¿no? Y sí se podía trucar las fotos, pero esa foto es natural, no hay nada de truco. Y se rió nomás y siguió el viaje a Chiclayo, ¿no? Fue una anécdota, pues, ¿no? Que preguntó, ¿no? Le Tú, respondí porque tú, me había tú conseguido una cámara. comentabas, Víctor, tú comentabas de esta foto, la experiencia de haber tomado con una cámara efectivamente panorámica y que él mismo no creyó a la hora de ver la foto que era la magnitud de concentración que tuvo. Sí, ¿Cómo sí, fue eso? así fue. Que casi lleno y estaba la plaza, pero no estaba repleto. Entonces, cuando con la cámara busco un ángulo más o menos y sin perder el primer plano al candidato, hago la toma pues abierta, porque en ese tiempo creo que el lente más angular era 24 y este estaba pues doble casi, ¿no? Entonces, y, así fue, de esa cámara pues en su momento fue útil para algunas tomas, ¿no? Bueno, esa fue la historia de la foto, pues, ¿no? Por la cámara que era especial, ¿no? Pero él dudó de que era la magnitud de asistentes a esa concentración, o que tú le estabas engañando. Algo así, ¿no? Por eso me preguntó, entonces estuve ahí y dije, no, esta es una foto normal, no hay nada de truco, y es una cámara especial que tiene doble formato, y bueno, le expliqué, ¿no? Y entendió y se rió nomás. Ah, ya, me dijo, "No, está bien, porque es lo real, y tuve la suerte, porque no hubiera pensado de repente que estoy haciendo trucadas, pero tuve la oportunidad de viajar con él en la avioneta y tener la foto y explicar pues con qué cámara he hecho. Y como digo, no había más de 5 cámaras en el Perú en ese momento, muy antiguos, ¿no? Y algunos llegaron al Perú y entendí, yo me consigo una cámara de segunda, ¿no? Y, Y pues esa fue la explicación de esa foto, ¿no? Panorámica. tú me comentabas que además de ti había otros colegas. ¿Recuerdas quiénes más se compartían contigo esa labor de acompañar a Vargas Llosa en los diferentes puntos de campaña? Sí, al momento que me convocó para trabajar en la campaña, tuve que armar, como era más intenso ya como Fredemo, entonces tuve que contratar un par de colegas. Convoqué pues a Tenio Torres, un poco más joven que yo, un poquito menos de experiencia que yo, para que pueda correr la cancha, ¿no? Y
Después tuve otra persona importante de mayor experiencia que yo, Tormani, que era jefe de fotografía en la revista Hoy. Entonces, con ellos el equipo, aparte había una persona que recogía los rollos y iba a revelar, era Pablo Sánchez. Entonces, eso era el equipo. Seguimos con Víctor Torres. Como ya dijimos, él es fotoperiodista con larga experiencia que acompañó a Mario Vargas Llosa en su campaña presidencial. En estos momentos nos está comentando quiénes conformaban ese equipo que acompañó en diferentes puntos, porque hay que comprender, o si es que no saben, los periodistas que han hecho cobertura de este tipo de eventos saben perfectamente que es más de uno necesariamente que formen parte del equipo, más de un fotógrafo, a dos camarógrafos, si no es más, porque hay diferentes, digamos, escenarios, incluso simultáneamente en el mismo día en que físicamente sería casi imposible desplazarse todo el equipo. Y por lo tanto, una parte da una avanzada para algún punto y en otro punto otro equipo que lo tiene que estar esperando, porque normalmente en estas campañas la movilización es aérea, muy pocas veces es por tierra, digamos, a largas distancias. Las cortas distancias se hacen efectivamente por tierra y la que es prolongadamente larga se hace vía aérea. Y para eso normalmente se alquila un avión privado con capacidad de vuelo digamos, que tenga por lo que le llaman como un Boeing o jets que se desplace rápidamente y que durante el día, por ejemplo, podrían hacer un recorrido de extremo a extremo del país. Esto es más o menos las coberturas de campaña presidencial y es lo que ha participado Víctor Torres. Y ahora nos está comentando quiénes formaban parte de ese equipo. Víctor, seguimos. Ya, el equipo, una vez que ya el FREMO estaba en funcionamiento, los tres partidos, se formó pues con Humberto Romaní, que era jefe de fotografía de Oiga, y Tenio Torres, que era el más joven de los tres, que estaba en una revista también, vino a sumarse al equipo de Fredemo, de fotografía, y con el que habla, hicimos pues de tres, eran los que viajamos permanentemente, no de avanzada algunos, para uno no puede llegar al mismo tiempo como comentabas, entonces tenía que estar alguien esperando y el otro venía de apoyo ya y el otro estaba esperando de la llegada al lugar para cubrir, ¿no? Más o menos así se cubría la cobertura pues, de todo el viaje, de la campaña, ¿no? Vamos a seguir viendo parte de ese material que has logrado recopilar. Como decíamos anteriormente, es muy complicado tener los archivos, sobre todo, como comentábamos al principio, estos son tiempos analógicos donde el material es negativo. Su conservación requiere, sin duda, toda una técnica y equipos especiales. Pero, a pesar de todo, Víctor Torres ha tenido la gentileza de hacer una recopilación, recuperar parte de sus archivos y una de estas es la que comentamos, la foto en Cajamarca, que lo hizo con una cámara que en esos tiempos y que aún ahora hay, pero no sé si habrá en la versión digital, que es panorámica, es casi 180 grados, no 360, sino 180 grados. ¿No, Víctor? 180 dólares. Esta es la foto, más o menos, como estoy mostrando, es en Cajamarca, que hice la foto panorámica, ¿no? Con una cámara Panon, que, como digo, había más o menos 5 o 4 en el Perú en esa época, ¿no? Y ahora ya no existe, pues, esa cámara, ¿no? Y era de película, ¿no? De doble formato de 35 milímetros, ¿no? Sí, pero estabas por decirnos quiénes formaban parte del equipo que compartiste. Dijiste Humberto Romaní, que también trabajó en la revista Oiga hasta el final, que Sí, trabajó también en la hasta revista el final. Caritas, ¿verdad? Y Tenio Sí, Torres, tengo entendido que en estos momentos continúa en el servicio, en el sector del Ministerio de Trabajo, creo. No sé si tú tienes esa información, pero creo que continúa. no,
continúa, continúa. Y ahí se, ya pues terminó la campaña, él pasó ahí al ministerio y ahí se ha quedado, pues está ya un buen tiempo, debe estar por jubilarse, pues. Trabaja ahí en el área de comunicación del Ministerio de Trabajo. Esta foto corresponde a, parece una torta de cumpleaños, ¿de qué es? Ya, esta foto fue cuando ya Libertad estaba funcionando, fue convocado al Estadio San Isidro por el doctor Luis Bedoya Reyes. Y ahí está con su esposa y ahí pues va el equipo de Libertad con el arquitecto Cruchaga, Miguel Cruchaga y el arquitecto Fred Cooper, donde asisten a esa reunión y bueno, a Razagado. Y ese fue uno de las reuniones de Libertad con el acercamiento con el PPC, ¿no? Como se muestra aquí la foto que está. Sí. Seguimos viendo el material que comparte como un recuerdo de algunos aspectos de la campaña presidencial de Mario Vargas Llosa, quien, como dijimos, también lamentábamos el reciente fallecimiento. Y recordamos que este programa fue proyectado mucho antes y conversado con Víctor casi un año. ¿Y por qué? Porque como decimos, son tiempos analógicos donde el material es muy difícil recopilar y él generosamente ha hecho todo el esfuerzo en acudir a las cajas viejas, a esos lastres que a veces están por botarse, si es que algunos otros ya fueron deshechos por ignominia, no, sino por ignorancia o porque para otras personas de repente no tiene ningún valor. Pero a veces en este tipo de oficio tener el original, el documento, es valiosísimo como testimonio de la época y en este caso el periodismo, de la labor que cumplimos, en lo que cumplieron los que también ya, digamos, largamente nos dejaron en este mundo terrenal, vamos a decirlo, pero que trabajaron y que seguramente tú recuerdas, Víctor, a quienes más acompañaban por otros medios, por agencias, la campaña presidencial de Mario Vargas Llosa. Bueno, la prensa extranjera y todos los medios en ese entonces, pues los más grandes, todos viajaban, acompañaban pues buena cantidad de reporteros, periodistas, porque era pues un escritor muy conocido y el candidato pues tenía casi una cobertura total, ¿no? Por todos los medios de comunicación, ¿no? Este es cuando inscriben la plancha. Este es cuando firman el convenio los tres, el doctor Bedoya Reyes y el arquitecto Belaunde y el doctor Mario Vargas Llosa, firman ahí en la calle 10 Canseco, en la primera cuadra, en el segundo piso, hacen una conferencia y ahí pues se unen y presentan ¿cómo el compromiso pues, de seguir como Fredemo y de ahí escogen el candidato, pues el primer vicepresidente Eduardo Orrego, el segundo vicepresidente del PPC, que es Alaiza Brunde, Ernesto Alaiza Brunde, y conforman la plancha. Pero aquí es cuando ya firmaron el convenio, se presentan pues, para la foto los patriarcas, ¿no? De los de Acción Popular como el PPC, ¿no? Sí, hay que recordar que Eduardo Orrego fue alcalde de Lima, ¿verdad? ¿O recuerdo mal? Sí, antes fue alcalde de Lima y antes fue, no, no, ministro de Transporte y alcalde de Lima y luego vicepresidente en el Fredemo, ¿no? ¿Este es parte de recorridos o es van a algún evento? ¿O es donde hubo el encuentro con la gente del PPC?
Este es un encuentro con el PPC, están llegando, entonces de la llegada, como me habían informado, entonces fue a cubrir, creo que fue un sábado o domingo que no trabajaba, y fue al Estadio San Isidro, entonces lo recibo ahí pues, con unas imágenes entrando a la cancha del Estadio de San Isidro hacia el encuentro con el doctor Bedoya Reyes, ¿no? Y ahí está el Ah, arquitecto Miguel Cruchaga, el arquitecto Fred Cooper y Vargas Llosa, y atrás, no sé si se lo ve, hay una reportera, Claudia Izaguirre. fíjate. Eh, Víctor, ¿tú recuerdas si en algunos momentos, o digamos haciéndose una suerte de pausa, Mario Vargas tomaba notas durante la campaña de cosas que le interesaban? Seguramente, obviamente, si le interesaba anotarlos, ¿no? ¿O nunca lo hacía? No, no, casi no, no, así, tenía su asistente, pero no anotaba. Él era, si alguien del dirigente se presentaba, venía con un proyecto, una propuesta, y lo escuchaba atentamente, le recibía, y bueno, teníamos siempre un asistente, ¿no? Le daba, pero siempre era muy respetuoso y muy sencillo, ¿no? Con las personas, ¿no? Pues, él ¿O, siempre ha tenido muy buena acogida, ¿no? Con la población. o algún asistente tomaba nota? No siempre estaba alrededor de ese, había asistente, pues, ¿no? Y tenía ahí personas que estaban atentos a lo que él, por el recorrido que hacía o estaba en meeting, y siempre había, ¿no? Alrededor, ¿no? Este es uno de los afiches de campaña, digamos, de uno de los candidatos que hoy en día conduce un programa eh, con otro exaprista en Willax, ¿verdad? Y como comentaba al principio, y Mm, te recuerdo ahora, Víctor, que el taxista que me llevó para encontrarnos y conversar esto últimamente, recordaba todos los incidentes de la campaña y él no, con las justas tendría 45, no tenía más. Y se recordaba mm, todo, se recordaba las canciones, los candidatos, el derroche de dinero, que recuerda que la campaña era tan abrumadora que no era casi ofensiva para ese momento. ¿Tú qué recuerdas de eso, Víctor? Bueno, Rafael Rey, pues era uno de la juventud, ¿no? Engreído por la señora Patricia, le cayó bien, era muy cercano con Pedro Cateriano y Jersey. Y bueno, sí, abundancia pues de los paneles gigantes, era como un golpe, ¿no? Hacia la pobreza, y eso usaron en contra la izquierda, como el presidente de turno, que es Alan García, para golpear, ¿no? Políticamente, y ese fue un error, pues, ¿no? Porque demasiado aviso por todos sitios sería pues Eh, una gran, impresionante, y era pues un derroche, ¿no? De economía, ¿no? Víctor, esto que estamos viendo es un Esta boletín foto es interno. Se repartía a todos los, digamos, simpatizantes en los encuentros o cómo era la difusión de esta publicación? este era más interno, internamente, ¿no? Y se hacían los volantes y se repartían, pues, los simpatizantes, se repartía a la población. Y eran creo que 2 páginas, ¿no? Con 4 caras, pues, ¿no? Y en uno de esos, ahí también en Moquegua, se malogró el carro, y está empujando el carro, y salió también eso, ¿no? Porque no había recién, y se malogró el carro y tenía que subir, media subidita en Moquegua, en una de las calles se plantó el carro, pues, y ya tuvo que también pues poner un poco de apoyo ahí para arrancar el carro, ¿no? El doctor Mario Vargas empujando el carro, ¿no? Ese pasó en Moquegua.
lo que están viendo el programa y de repente no hay la gran nitidez de la imagen, lo que estamos viendo y lo que comenta Víctor es que el propio Mario Vargas Llosa, el candidato presidencial, también pone el hombro, como se dice, para sacar de la situación en que la unidad móvil no arrancaba y había necesidad de empujar efectivamente la unidad para lograr arrancar. ¿Y se logró arrancar el vehículo o quedó ahí malogrado? No, no, sí llegó a arrancar, porque tenía que visitar varias de los conos, ¿no? De la ciudad de Moquegua, y ya pues siguió para adelante, ¿no? Pero hay un momento media subidita, ¿no? No es tan plano Moquegua, y ahí pues se plantó el carro, ¿no? Un carro pesadito, entonces todos tienen que poner hombros. ¿Estos son los tipos de unidades con que viajaba el equipo de campaña? ¿O es que tú aprovechaste para Sí, hacer un retrato? no, no, ese del fondo que estaba a mi espalda era la avioneta que nos movilizaba al equipo de prensa del Fredemo, ¿no? Ese es en la ciudad de Arequipa. Así que ahí me tomé una foto, dije, casi nunca, no me tomo la foto, pero dije, voy a tomarme ahí con el fondo de la avioneta, que era más o menos para 8 o 9 pasajeros. Nosotros éramos unos 6, 7, ¿no? No llenamos la avioneta. Viajaba un reportero, uno del canal, yo un camarógrafo del canal, y redactor y de fotografía. Sí, Víctor. ¿Te recuerdas quiénes eran asignados para acompañar de diferentes medios locales a Mario en esa campaña? Claro, se turnaban. Estaba pues en pocas oportunidades más trabajar en la oficina, era Guillermo Ñén de Guzmán, que era un narrador. Después vino Marcos Quiape, y Marcos Quiape trajo a Eva Izquierdo, una redactora de Ojo. Entonces ellos se turnaban para viajar, ¿no? Pero normalmente viajaba pues Marcos Quiape o Eva Izquierdo, ¿no? Lo que es redacción. Este es un encuentro con los Y trabajadores de la CGTP. sí, este es con Valentín Pacho. eh, Se reúne pues el doctor Mario Vargas Llosa. Su propuesta, presentar pues a la CGTP, y hay un diálogo, pues hay declaraciones, está la prensa. Cuando era Valentín Pacho era el secretario general de la CGTP. Esto es en el debate Y de Fujimori y Mario. sí, ese es el debate ahí en el Centro Cívico. Justo ahí está sudando o está limpiándose la frente el sudor de Fujimori, pues, ¿no? Y su asesor, su equipo de asesores. Ese es en el debate, ¿no? Previas al encuentro, el debate, circunstancias en que se dieron, normalmente los asesores, en fin, hay debates, discusiones sobre cómo enfrentar en este caso al contrincante en un debate de candidatura presidencial, ¿no? Sí, se reunieron tenían ahí siempre Pro Desarrollo, que estaba por Miguel Vega, que era el presidente de Pro Desarrollo, Magdalena. Se reunían ahí y planteaban, ¿no? Sobre el debate, o hay veces Esporánica venía también al comando de campaña que está en San Isidro, pero más en pro desarrollo, ahí se cerraban y discutían en privado. Antes de asistir a la reunión, y siempre había una coordinación previa, ¿no? Y ya hecho el debate, vamos a decirlo, hay una situación en la que denuncia mediante una portada anunciando el triunfo de Mario Vargas Llosa. ¿Eso cómo afectó en ese momento al entorno de Mario? Esa fue la última estocada, creo que le dio, pues, que dirige a ese Pasquín, fue Fernando Villaña y Carlos Manrique, que eran de ex Ojo, y ellos sacaban estos periódicos esporádicamente para
política, pero ahí justo empieza el debate y le llega al equipo de Fujimori, le llegan los periódicos, como que ya ganó el doctor Mario Vargas Llosa. Entonces demuestra, me dice, de que ese día pues ya era el debate, porque ya no tenía el supuesto ojo, que no era el ojo del diario, ¿no? Sino era con un parecido, como cuando sacó de la República, también sacó uno de Prisane, sacó con Repudia, creo que se llamaba, como República, pues, ¿no? Y igual sacó este ojo por Fernando Villaña, anunciando ya el triunfo del doctor Mario Vargas Llosa, ¿no? Y eso fue fatal, pues, ¿no? En el debate, ¿no? Esta es la escena que te refieres cuando mencionas la presentación de la portada, ¿verdad? Que no es su foto, sino circula Claro, la en las portada. memorias de las redes, en diferentes tipos de publicaciones de Facebook, en Twitter, en X, que es más o menos el testimonio que acaba de decir, ¿no? Sí, eso es. Y eso fue fatal, pues, para el debate, porque el debate lo había ganado, tenía un programa muy elaborado por Fredemo, ampliamente le había ganado el debate, pero con esa noticia del triunfo antes que termine el debate, pues era en contra, ¿no? ¿Y cómo recuerdas tú, Víctor, el día de la votación misma? Digamos, En- normalmente hay una concentración fuertísima cuando el candidato va a votar digamos, en su centro de votación. ¿Qué tanto? sí, Porque hay justo muchas fotos, por ejemplo, de Fujimori en esas circunstancias, ¿no? no había diferencia, todos los medios estaban, ¿cómo se llama? Concentrados con el doctor Mario Vargas Llosa, ¿no? Ya Fuge pues casi no tenía, había subido sí, pero no tenía tanto como aceptación todavía en los momentos, ¿no? Pero aquí estaba toda la prensa concentrada. Aquí tengo justo la foto que estoy mostrando en la ánfora o en la votación. Pregunto, ¿esa foto que estás compartiendo, mostrándonos, es en la primera vuelta o la segunda vuelta? La verdad no te puede, me parece que es la primera vuelta, Sí, sí, sí. la primera vuelta. Parece que es la primera vuelta. ¿Qué otras fotos tienes ahí que no me has compartido, Víctor? Y bueno, otras, bueno, la familia, bueno, una de las fotos, sus declaraciones que tenía los fines de semana, lo invitaban, entonces iba a algunos medios de comunicación, entonces como lo acompañaba le hacía fotos. Es una de las fotos, después tengo otra, estaba con su esposa, también que siempre lo acompañaba, y ciertas fotos, y bueno, al final hubo esta foto con casi todo el equipo de prensa y ¿cómo se llama? El con de campaña, una reunión. ¿Quiénes Y están primera ahí? actividad, pues, ¿no? Como de despedida. Aquí está Álvaro Vargas Llosa, su esposa, después el resto son los camarógrafos y la parte administrativa de la oficina, pues, del comando de campaña, ¿no? Yo no sé por qué hice la foto, entonces por eso que no salen en la... Entonces volvemos Normalmente a esto vuelta. sucede porque estamos detrás de la cámara, pues ese es el mundo real, no es la ficción Sí, como dice, la realidad aumentada, mundo virtual. sí, una de esas fotos, después, por aquí van a tener... ¿Tienes algunas portadas Este creo de que la eran los revista tres. Oiga, creo? Sí, por aquí tenía uno, justo ahí estaba mostrando una... Esa portada es
cuando lo nombran como candidato o cuando la opinión pública lo ubica Cuando, también como líder? cuando lo nombran como candidato. ¿Y la foto es Y tuya o de antes, quién es? ¿La foto de la portada es tuya? no, 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 no es mío. Ya, ¿qué importa? Pero solo lo decía por... Normalmente no ponía Romaní, Humberto Romaní. Normalmente no ponía, en esa época, don Paco no era muy aficionado a poner crédito en la mayor parte, las últimas veces cuando ustedes llegaron un nuevo equipo de reporteros, ahí ponían, exigían ustedes, ponían más crédito, pero anteriormente a mí no, tampoco me llama mucho de que me pongan crédito, ¿no? Como careta, ¿no? Siempre Cuando tú cumplía mi trabajo. cuando dices ustedes, estás refiriéndote, además de mí, ¿quién más, Víctor? Bueno, ahí pues el Felipe Berrocal, Reelmer, creo que los tres llegaron pues nuevos, ¿no? Se integraron, entonces ustedes exigen un poco más de que les pongan su crédito, ¿no? Y ahí ya comenzó a poner casi a todos, pues, ¿no? Su crédito, ¿no? Todos estaban atentos. Y después Carlito, ¿cómo se llama este? Pichilo, también vino pues más o menos en esa época de ustedes, ¿no? De los nuevos, nuevas generaciones, podemos decir, o nuevos en la revista, ¿no? Que Además ya de, tenían también además hay que tiempo mencionar trabajando, a, ¿no? En medio de comunicación. sí, Roberto Bernal, Inés Menacho también, que yo recuerdo, José Abanto, lo encontramos ahí, ya Ah, está, sí, tú y claro, Roberto fue Roberto casi lo también, último que vino con Menacho, vino casi último, pues. Vino para el 90 y, no sé, pues, 92, no sé, pero en los últimos 5 años, podemos decirlo, 4 años. para luego para hacer de fotógrafo también de otra campaña que es Mira, pues, ¿no? Naciones Unidas, Javier Pérez de Claro, Cuellar, Javier Pérez de Cuellar, correcto. claro. Eso empezaba pues en el 96, ¿no? La campaña, ¿no? Y empezaba en Puno, iba a entrar por ahí. Bueno, no, hubo un cruce y me mandó a buscar con Manolo, con el chofer de un Paco, pero no me encontró porque había salido a una cuadra, no sé. Y a raíz de eso, ya el sábado me llamó la atención, pero ya había ido, pues, Anacha había ido de viaje, porque se presentó el viernes, lo llamó ¿cómo se llama ahí? Diagramador, y no me acuerdo su nombre. Bueno, ahí así, ya pues ya no tuve oportunidad. Pero cubrí algunas informaciones, ¿no? Porque él me conocía, Alfredo Barnachel, me conocía, y a vez en cuando iba a hacer algunas fotos, ¿no? Este es su programa, La Otra Es Caja su de yerno. Pandora, conversando con Víctor Torres, ¿Mm? haciendo memoria de que lo que fue la campaña, pero además de lo que era en esos momentos la revista Oiga, porque él fue asignado o, digamos, tomó su tiempo para dedicarle a la campaña presidencial con la anuencia del director Francisco Igartua, fundador no solamente de la revista Oiga, también de la revista Caretas, que es un revistero de de reconocido a nivel, digamos, mundial y en el país sin duda marcó toda una tradición de revistero, ¿no? ¿Cómo lo recuerdas tú a Paco, Víctor? Así es. Era, pues, yo leí un poco, pues, dónde empezó en la jornada. Había un semanario y ahí escribía don Paco antes de sacar la revista Oiga. Y, y después colaboró en El País, creo, de España. Y al sacar Oiga cerraron y sacó Caretas deja y vuelve a sacar Oiga, más o menos así. Pues sale ahí un 70 creo, o 78, dice el nuevo Oiga, ¿no? Y
Y así sigue para adelante hasta el 96, pues, hasta que llega a su final. Este es su programa, La Otra de Caja Pandora, conversando con Víctor. Vamos a seguir viendo más material, ya, digamos, casi, casi, como se dice, luego de los resultados de las elecciones en el que participó como candidato presidencial Mario Vargas Llosa, 20 años antes de que fuera, digamos, nominado y luego entregado el premio Nobel en las artes. En este caso, él no solamente como literato, sino como defensor de las libertades y por su frondosa producción, básicamente dominado por esos temas, ¿no? Varios títulos corresponden efectivamente a la vida y, digamos, novelada de dictadores, ¿no? Seguimos con el material de Víctor. Esto ya es el reconocimiento del triunfo electoral en la presidencia de Alberto Fujimori, ¿verdad? Sí, sí. Ahí declaran, bueno, se dan la mano, declaran gol. Y ese fue el final, ya, pues. Y esta es la portada del diario como consecuencia del resultado final, ¿verdad? Sí, sí. Y esta es lo que era la publicación opositora directa de la candidatura de Mario Vargas Llosa, Página Libre, que su director era Guillermo Sonday. Sí, y ahí trabajaba un colega, pues, César Cox. Es creado ese periódico para contracampaña, pues, ¿no? Exclusivamente contracampaña, ¿no? Y ¿Tú qué, termina la campaña y muere el periódico también. tú qué recuerdas de esto, Víctor? Se dice de que efectivamente fue creada especialmente para la campaña, pero el principal promotor de todo esto fue Alan García y el APRA. ¿Qué recuerdas? Sí, eso tenía muy claro, pues, ¿no? Conversando con los colegas, que como estaba un poco libre y siempre ha sido, pues, un buen titulero, Guillermo Sonde, entonces Alan lo convence para que saque un periódico netamente para contracampaña contra el doctor Mario Vargas Llosa, ¿no? Estaba financiado, pues, podríamos decir, casi directo, pues, de Alan, ¿no? Era como un periódico para sacar a la oposición, pues, ¿no? Desacreditar con ese objetivo. Por eso, cuando termina la campaña, desaparece el periódico, ¿no? Porque ese era el fin, ¿no? Eso es lo que se comentaba con algunos colegas, se entendía, pues, que eso era, ¿no? Sí, yo recuerdo también, creo que haberlo comentado antes en una de las ediciones del programa, que el resultado final de las elecciones en que Mario pierde digamos, en las ánforas, en el sur, en la playa del sur, fueron a festejar Sunday con Alan García. Creo que no hay una foto o algo que testimonie, pero seguramente el entorno sabe perfectamente de lo que estamos hablando, porque es un comentario de personajes muy cercanos que me hicieron este comentario. Y no tengo por qué no dar fe, ya que era un Claro. colega que hace coberturas periodísticas en temas políticos. En fin, eso como un recordatorio de la coyuntura. Pero al principio habíamos mostrado, de repente no lo suficientemente claro, ya que estamos vamos a decirlo, estamos viendo las portadas de la revista Oiga, cuyo director era Paco Ibartua. Al principio mostramos algunas portadas, pero de repente no fueron suficientemente eh, comentadas y que volvemos a repetirlo para que la gente recuerde no solamente a Víctor Torres, sino fundamentalmente también la revista Oiga.
Pero claro, Víctor, eso será en la siguiente entrega, porque por esta larga conversación nos atrevemos a partir en dos episodios esta conversación. Este es Víctor Torres Guzmán, con quien hemos conversado gratamente, recordando su participación en la campaña presidencial del entonces y a hoy desaparecido Premio Nobel Mario Vargas Llosa, en ese momento como candidato presidencial en la década o final de la década del 80, en las elecciones presidenciales en que salió elegido nada menos que Alberto Fujimori. Eso fue la historia, parte de nuestra historia, mejor dicho, Víctor ha compartido con nosotros y algunas intimidades y otras que sean historias también de un sector del periodismo, como fue la revista Hoy, bajo la dirección de Francisco Igartua. Las intimidades internas serán comentadas por Víctor, quien ha sido no solamente reportero en esa revista hasta su última edición. No se olviden, además, en la siguiente entrega, más revelaciones de parte de Víctor Torres. Ha sido un placer, Víctor. Ha sido un De placer. igual manera, Un abrazo. ya, igual a ti. Chao.